Continuamos en la sintonía de Radio Clara, continuamos en Lliure Direct, en este espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y vamos a comenzar ya con el Divendres de Tertulia, y comenzamos enseguida presentándonos a la gente que tenemos por aquí con nosotros. Tenemos en el estudio Antonio Pérez Collado, compañero de CGT y del Ateneo Libertario al Margen. Buen día, buenos días, Antonio. Hola, buen día. Buen día. Todos. Y si todo funciona bien, tenemos a la otra parte también a Robi Bertasi. Buen día, Robi. Hola, buenos días. Robi, te aviso que estás compartiendo tu pantalla para todas las que estamos viendo esto. Le tienes que dar a descompartir pantalla, que ahí. Ahí. Lo estamos viendo aquí en directo. Vamos a comenzar anima a comenzar este Divendres de Tertulia. Y estaba hablando antes con Antonio, que decía que quería hablar sobre liberados sindicales, que parece que es una labor muy dura, ¿no? Según algún representante de estos que lleva toda la vida liberado. Bueno, me ha hecho gracia, pero aparte de que quería comentar eso, había otra cosa que es más seria y más urgente, dadas las horas que son, que ya estamos en el mediodía, y teniendo en cuenta que allí en la CGT el viernes por la tarde no hay nadie, está cerrado, pues recordar a la gente que como mañana, el sábado 15, sabéis que vamos a Madrid, que hemos sacado autobuses de bastantes ciudades, pues que de aquí de Valencia, por circunstancias de gente que al final pues le salen compromisos y problemas, pues hay alguna plaza libre. Entonces, pues para los 5 o 6 primeros que llamen, las 5 personas que se animen, antes de las 2 que llamen allí al sindicato, 96 383 44 40, y seguramente aún se pueden apuntar. Que yo sé que hay gente que le habían dicho que no había plazas y era verdad. O sea, a mitad de semana se había acabado, pero ha surgido algún problemilla y hay algún hueco. Así que animarse y así que lo llevemos lleno hasta arriba. Y nada, pues nos veremos en Madrid. El autobús sale a las 6:30 de la mañana, ¿eh? Hay que estar allí a esa hora y enseguida subimos y nos vamos. Porque si no, no llegamos a tiempo y no podemos almorzar por el camino y esas cosas que pasan. Entonces hay que llegar. Que lo importante es el camino, ¿no? Y estar allí. Decir, yo estuve en esa ocasión allí, hacer historia, porque deseo y espero, y parece que así será, que será una manifestación bastante grande, porque va a ir gente de muchísimos sitios. Y ya hay compañeros, como sabéis, y compañeras que están marchando desde aquí, desde Valencia, que ya esta noche ya llegarán allí a Madrid. Y, en fin, se está animando la cosa. Así que ánimo y aún podéis apuntaros, ¿eh? Llamar allá al Cindy y dais el nombre, y mañana puntuales allá a las 6:30. Sí, 96 383 44 40 es el teléfono de CGT aquí en Valencia. En Valencia, sí. Y lo que decíamos, que la gente llame, las personas afiliadas gratis. Sí, bueno, y el autobús sale de allí de la puerta del sindicato, como es habitual. Avenida de Cid 154, Valencia. No queremos confundir a la gente. Bueno, y lo otro que me preguntabas, porque yo te había dicho que me preguntaras, es una trampa. Pero bueno, en todas las televisiones y todas las radios es así. Sé que todo es espontáneo. Nada, que es que he visto en Facebook, que ya a mí me gusta cotillear por ahí, que uno ha puesto con muchos jajajaja, pues unas declaraciones entresacadas de algún sitio que ha intervenido el secretario general de UGT. Bueno, supongo que como sale tanto en la tele no es el medio ni nada, ¿no? Que dice, justificando el papel de los liberados sindicales, y seguramente porque le habían atacado a él, ¿no? Que dice que el liberado sindical, pues que es una cosa muy sufrida, que no solamente es que trabajes la jornada normal, es que trabajas 2 jornadas cada día, y encima lo haces por el bien de todos los trabajadores y trabajadoras, y que es muy sufrido. Y bueno, y a ese respecto, pues yo quería comentar que ya que estamos reivindicando la necesidad de que haya sindicatos, que por lo menos lo hagamos desde la honradez, y sindicatos de lucha y sindicatos combativos. Entonces yo entiendo, y quizá algún compañero diga que soy un poco reformista, que puede haber en determinadas circunstancias algún liberado sindical. Es cierto que hay empresas, sobre todo en el sector público, que prefieren igual juntar horas sindicales de varios delegados para que la persona esa no vaya a trabajar y se marche a media mañana. Si está dando clases o es en sanidad y va a hacer una operación, pues es normal que no de repente tenga que marcharse, ¿no? Entonces es mejor que esté un tiempo. Pero claro, un tiempo, puedes estar 2 años, 3 años como liberado y luego volver al trabajo. No gente que lleva desde que era aprendiz, como es el caso de el Álvarez liberado, y se morirá de liberado. Y encima, pues luego hay liberados sindicales que te lo dan por firmar convenios muy favorables para la patronal. Tienes 2 delegados porque están en convenio, cada vez que firman te dan 10 o 5, 3 liberados más como premio por conformarte con el 2%,
o por doble escala salarial o por un montón de derechos que hemos perdido, ¿no? Ese tipo de liberados es por los que no estamos nosotros, ¿no? Estamos, que puede haber algunos, pero los mínimos. Y encima, pues que estén en su puesto de trabajo, en su empresa, y que una vez acabe el mandato para el que se les ha elegido, pues que vuelvan a su trabajo, como suele ocurrir en el CGT y en otros sindicatos de ámbito más combativo, ¿no? Pero el tema de hacer del sindicalismo una profesión y encima estar machacándonos con reformas laborales, recorte de pensiones y después salir de víctimas diciendo que es que trabajan mucho y que no paran en casa porque están dedicados a salvarnos a los demás, cuando eso es mentira, pues ha producido cierta risa y también mucha indignación. Era simplemente un comentario. Igual podemos hablar de otros secretarios, ¿no? De su hermano gemelo, que salen juntitos siempre, ¿no? Pero bueno, es contestando a esto que ha salido hoy. Simplemente eso, y como tenemos una agenda apretadísima, volvamos ya a la realidad y a la faena. Ahora volvemos a la realidad. No sé si Robbie quiere decir algo de esto. Robbie. No, simplemente yo entiendo que de algún modo, digamos, que haya liberados sindicales no deja de ser también una conquista. Lo que acuerdo completamente con Antonio es que no se puede hacer de eso una profesión. Es decir, me parece bien que en un momento dado haya que se financie, digamos, la actividad de la persona que se dedica a eso, pero me parece que eso no le da derecho a firmar convenios que tengan que firmar, ni tampoco hacer de eso una profesión, porque de repente se despegan de sus bases, ¿no? Pero digamos que liberado, pero para lo que tiene que estar, y es como lo de los legisladores o los políticos que hacen de eso una profesión. Es decir, esa es un poco mi postura y lo que yo conozco a través de mi experiencia. Hombre, mi experiencia también la puedo contar brevemente. Yo fui secretario general de CGT allí en Ford, en la empresa en que yo estaba antes, y bueno, ya venía de atrás que el secretario pues tenía toda la jornada disponible pues para ir a negociar, para ir a reuniones, para lo que fuera, ¿no? Entonces, en un momento dado, no firmamos un convenio que consideramos que era negativo, y cuando volví a mi planta ya me dijo mi jefe, me acaban de llamar que de lo que había nada, que mañana te incorporas a tu puesto de trabajo. O sea, por eso te digo que claro, el hecho de que una persona como tú durante un tiempo fuera liberado no deja de ser una conquista. El problema es lo que pasa después con tu jefe o con... Y perdí porque fui coherente con lo que habían decidido los trabajadores en la sección sindical. Eso es diferente a eternalizarte ahí y hacer de eso un oficio y ya para toda la vida. Sí, a mí lo que no me cuadra es como algunos sindicalistas terminan haciéndose ricos. No lo entiendo. Es decir, porque si tú cobras un sueldo de liberado, que no sé, supongo que serán 1.500 pavos, una cosa normal, como algunos después terminan con muchísimo dinero. Me sorprendió la primera vez que lo vi eso con una gente que era de comisiones, de Nacional, y resulta que tenían empresas también, esto, lo otro. Entonces no entendía nada, me confundió. Hubo varios casos en banca de comisiones, y luego tenemos el secretario general del Sindicato Minero de Asturias de la UGT, que también tiene su historia y también tiene empresas y ha colocado a su hijo y dirige una fundación. Bueno, que lo habían y luego dijo que se había lesionado, pidió la baja y invalidez porque se había hecho daño bajando unas cajas de cerveza para una fiesta que hacían en Rodeno, que iba con el presidente del PSOE y hacían ahí una fiesta todos los años. Y justamente fue a bajar una caja de cervezas después de tantos años sin trabajar y se hizo daño en la espalda y pidió la baja. No estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado, sí, es que no contacto con el trabajo porque luego te lesionas. Doncs, molt bé, yo creo que con esto con esto ya van arreglados. Sí, no, seguro que volverá el tema de vez en cuando porque tiene mucha cara. Algunos tienen mucha cara. En Andalucía también hay cosillas por ahí, hay muchísimo. Ya iría saliendo. Sí, y ahora sí, si hablamos de pensiones, porque vamos a hablar de esa manifestación que hay el sábado 15 de octubre, como estaba comentando ahora Antonio. Podemos entrar por ahí si queréis, en los temas que tenemos. Podemos hablar también como desde algunos de estos sindicatos son promotores de fondos de pensiones privados. O sea que también hay Hombre, se llevan un 10% de todo el negocio, es muchísimos millones, ¿eh? Que después se extrañan porque en estas movilizaciones mucha gente no los quiere a su lado, ¿no?
Hombre, claro, porque han dado muestras de que están por recortar las pensiones. De hecho, ya han sido recortadas en cuanto a cuantía y en otros aspectos. Se ha aumentado los años exigidos para tener derecho al 100% de la pensión. Y lo que es más grave, y nadie comenta, es que estamos yendo de los 65 a los 67 porque está firmado por los sindicatos estos que ellos dicen de clase, pero yo no sé de qué clase se reivindican. Entonces, se ha aumentado el trabajo en 2 años para la gente que no tenga 38 años y medio cotizados en el año 27, que va a ser imposible, nadie va a tener esos montón de años cotizados, por lo tanto tendrá que retrasar su jubilación hasta los 67. Entonces, y luego está el aspecto ese que hay, sobre todo en el área pública y en algunas empresas, ya han firmado y ellos son partícipes de fondos de pensiones en los que a los trabajadores se les va detrayendo parte de su salario, otra pequeña parte la pone el empresario y ya tiene un fondo de pensiones que, si no quiebran, cosa bastante probable, pues lo tendrán ahí cuando los jubilen. Pero ese dinero no va al fondo común de las pensiones, que es de donde la cobramos todo el mundo, y eso contribuye a debilitar el sistema público. Yo creo que ya hay un convenio del sector que ya ha creado la patronal un fondo de estos para ir compensando, y le llaman fondos de empresa. O sea, no dice que son fondos privados, pero sí que son privados porque no es la caja común del sistema público. Y eso está apoyado, difundido y reivindicado a escondidas, tampoco lo hacen públicamente, ¿no? Por estos dos sindicatos y por la patronal y los de turno, evidentemente. Entonces, y en el tema de los años cotizados, parece que aquí vivíamos en el país de las maravillas, donde toda la gente trabajaba en blanco, porque resulta que parece que Elche, Andalucía, la gente que trabajaba en el servicio de casa, parece que esa gente no trabajó nunca. Es decir, entonces esa gente no, es decir, no hay lugares donde eso, digamos, se ha tenido en cuenta. Los gobiernos han reconocido que la gente no había podido vivir del aire durante todo ese tiempo y se han generado mecanismos para que esa gente accediera a la jubilación. Aquí, digamos, eso es un tema tabú y que no se plantea. O sea, hay gente que ha estado currando toda la vida en determinadas industrias y por decisión de la patronal no se incorporaron, digamos, al sistema en blanco, por llamarlo de algún modo. Entonces esa gente no tiene ningún derecho, no se ha otorgado ninguna fórmula para que esa gente se pueda incorporar a las jubilaciones. Es decir, seguimos ignorando a un porcentaje importantísimo de trabajadores que han currado igual que los que han estado en blanco, es más explotados todavía, y encima, en su vejez, no tienen derecho a la jubilación. A lo que más tienen derecho es una miserable no contributiva de 420 euros, lo cual es una vergüenza total y absoluta. Y eso no se pone en cuestión. Pero parece que hubiéramos vivido todos dados de alta, esto, el otro. Es otro más de los sectores totalmente excluidos, ninguneados y que no existen. Sí, el último sector que se ha incorporado ha sido el del trabajo doméstico, ¿no? Que mayoritariamente son mujeres, pero ha habido muchísimos otros que también han estado en esa situación, ¿no? Y entonces lo que pasa es que te admiten esos años para que llegues al cómputo, pero el problema es que como se cobra tan poco y no está declarado, pues luego la cuantía que te sale de pensión es muy baja, ¿no? Por eso. Estamos hablando de que hay muchísima gente, bueno, la mitad de las pensiones no llegan a los 800 euros, ¿no? La mitad, no son 4. Y eso es motivo, pues, de esas situaciones que Robbie estaba comentando, ¿no? De que muchos sectores, los más precarios, los de, sobre todo gente del sector de la limpieza, muchas mujeres, gente que ha venido del extranjero y no ha conseguido papeles y se han aprovechado los empresarios y no los dan de alta. Toda esa gente tendrá muchos problemas porque no tendrá las cotizaciones que son requeridas, ¿no? Y entonces, en vez de buscar una fórmula para que todo el mundo tenga derecho a una pensión digna, pues lo que se hace es que se quedan con ayudas de miseria y bueno, ahí estamos viendo la precariedad que hay en los barrios y en los pueblos de nuestro país. Sí, además que quería decir yo y remarcar que, bueno, cuando hablamos de pensiones estamos hablando de una lucha que nos afecta a todas y a todos, pero además esta convocatoria en su lema lo lleva también claro, ¿no? Es en defensa de unas pensiones y unos salarios dignos y también en defensa de los servicios públicos, por si queda alguna duda, ¿no? Que no estamos hablando de solo una llamada para las personas que están ya jubiladas o son ya pensionistas, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que eso es lo que hay que recalcar, que la convocatoria es muy amplia. Que Habla de los servicios públicos. muchas veces hablamos solo como movilizaciones de pensionistas. Sí, sí, es No un son error, movilizaciones de incluso de pensionistas. nosotros mismos. Nosotros Sí. mismos lo decimos, ¿no? Sí, sí. Aparte de que las pensiones son de todos, porque todo el mundo tiene que aspirar a llegar al final de su ciclo laboral y jubilarse dignamente, ya nos afecta a todos por esa circunstancia. Pero es que además se está pidiendo que haya unos salarios dignos, porque si tienes un salario digno, la cotización también será digna y la pensión, cuando llegue la edad de jubilarse, también va a ser digna. Si cobras una miseria, aunque tengas derecho a pensión, pues cada vez va a ser más pequeña, ¿no? Y luego está el tema de los servicios públicos, la sanidad, la educación, que también nos afecta a todos o afecta a nuestras familias, que sea de calidad y que, pues, no tengas que hacer listas de espera de 3 o 4 meses o esas cosas que estamos viendo ya en la sanidad. Y la amenaza de que hay servicios que se están privatizando. Se siguen privatizando servicios en hospitales y en muchísimos sitios. Y eso hay que acabarlo. Por eso la convocatoria nos afecta a todos. Porque es de las pensiones y porque es por los servicios públicos y por los salarios. O sea, ¿quién no está afectado por alguna de estas cosas? Pues todos. Por eso el llamamiento es a toda la sociedad. Robbie, ¿quieres apuntar algo más? No, creo que más o menos está claro. Pues volvemos a recordar que desde CGT quedan plazas libres para la gente que quiera ir a esta manifestación con el autobús de CGT, ¿no? Sí, sobre todo pues gente de secciones sindicales que igual llamó y ya no había sitio, o gente que se le ha dicho que no quedaba plaza, que era verdad, pero bueno, ahora ha habido algunos fallos. Ha habido lógicos, alguna baja. Y es normal que intentemos llenar ese hueco y facilitar a la gente que tiene ganas de ir, pues que sí, que puede hacerlo y que llame al 96 383 44 40, pero ya mismo, que esta tarde, como digo, no habrá allí nadie que le pueda atender. Pues dicho queda, pasamos de tema, nos vamos a otro de los que teníamos previstos, y no sé si queréis que sigamos hablando de temas relacionados con el presupuesto aquí en el Estado español. Yo creo que podríamos seguir por ahí y hablamos del presupuesto real de defensa, le llaman, aunque sea para la guerra y sea presupuesto militar, ¿no? El presupuesto real de defensa en 2023 será de 26.341 milions d'euros, más de lo que se había comentado. Robbie, presupuesto de defensa, presupuesto militar, continúa aumentando mientras vemos que no hay para otros servicios necesarios, ¿no? Sí, es normal. Las consecuencias de esta guerra, entre otras cosas, la más beneficiada evidentemente es la industria militar. Es decir, si hay un beneficiado de todo esto es la industria militar y un perjudicado son los pueblos. Y en esa misma lógica es lo que nos pasa ahora a nosotros. Tenemos que reforzarnos militarmente y tenemos que quitar presupuestos que deberían ir a servicios sociales para armarnos. Y los beneficiados, industria militar. Perjudicado, el pueblo. Antonio. Bueno, pues son unos presupuestos de guerra, vamos, no es la defensa, es decir, yo no me siento amenazado. Me siento amenazado por los problemas que estábamos comentando antes, ¿no? De recortes de servicios públicos, recortes de pensiones, eso sí que es una amenaza real. Pero que tengamos problemas nosotros de convivencia con otros pueblos, afortunadamente no lo tenemos. Y en todo caso sería problemas de los de arriba, ¿no? De las castas dirigentes, por temas de mercados y, en fin, la causa real de las guerras suele ser temas muy económicos, ¿no? No es porque los pueblos se odien ni esas tonterías que aprovechan para enfrentarnos a unos con otros, ¿no? Entonces yo pienso que en la situación en que estamos, con estos problemas sociales que aquí venimos comentando y la necesidad de que la gente joven tenga trabajo y tenga cursos y tenga pues becas y estas cosas que son tan indispensables para una sociedad moderna y avanzada, pues que todo eso se recorte y que se viene recortando. Ya me dirán, no, que este año hemos aumentado el presupuesto en todos los ministerios, pero claro, es que el de defensa se lleva la palma, ¿no? Y es que además, como ya se ha denunciado muchas veces y aquí se viene a confirmar, hay un presupuesto que es, digamos, de defensa, que es el tema del ejército, pero luego en otros ministerios también hay apartados, pues que como es investigación, pues ya no es guerra, es investigación. Es que son materiales de no sé qué, pues eso entra en fuerzas públicas, ya no es defensa. Entonces es una trampa. Y entonces estamos hablando de que son 26.000 y pico millones, que creo que era
el agujero supuesto de la hucha de las pensiones, que no podíamos recuperarlo y tal. Sin embargo, en un año nos lo gastamos en juguetes que al cabo de 4 o 5 años afortunadamente no se habrán usado mucho y habrá que desechar porque ya se han desfasado, ¿no? Y hay que vendérselo a otro país que sea más pobre y que necesite menos modernidad. Por otro lado, pues es una pena que se siga apostando por el ejército, que se lleve a ferias de armamento y que se invite a los colegios, ese tipo de cosas que vemos que no tienen otro objetivo que hacer que la gente se sienta identificada con el espíritu militar y con las armas, ¿no? Y bueno, una pena que el programa más visto de el otro día, el día de las Fuerzas Armadas o la fiesta nacional y tal, el programa más visto haya sido el desfile, que ya No. tiene narices, ¿no? Que ese programa se haya llevado el éxito de audiencia, ¿no? Yo creo que esperaban la intervención de alguna farola este año Igual también, ¿no? sí, claro, se había quedado expectativas de que el paracaidista se iba a pegar con la farola. Pero desde que al otro le hicieron hacer 250 guardias como castigo y eso, este ya se ha cuidado de caer bien y no ha tenido mucho fallo. En fin, yo creo que nada es inocente y el papel que hacen también los medios de comunicación oficiales en defensa del ejército y justificando lo mucho que ayudan cuando hay una inundación y que sobre todo están preparados para apoyar en casos de catástrofes y tal. Vamos a ver, tenemos bomberos, tenemos salvamento marítimo, tenemos un montón de servicios a los que hay que darles más presupuesto y que son los que están encargados realmente de esa asistencia pública y de esa ayuda. Si lo que de verdad nos preocupa, militares. si lo que de verdad nos preocupan son las catástrofes, los incendios o que salven a gente en el mar, pues habrá que fortalecer esos servicios, no el ejército, ¿no? Justamente hay gente que está diciendo que sus ambulancias no han pasado la ITV, los bomberos forestales que dicen que en cuanto se acaba el mes de septiembre o antes los echan a la calle, ese tipo de cosas que se solucionen y los tendremos los servicios públicos atendidos por profesionales, no por militares. Entonces, es una pena que vayamos a remolque de la política imperialista o de gran potencia de los Estados Unidos, que nos utilizan a nosotros a través de la OTAN y que seamos pues los países que no tenemos nada que ver en los conflictos que tiene Estados Unidos, porque somos víctimas por ambas partes, que nosotros paguemos esa política tan peligrosa que puede acabar en un conflicto muy gordo, ¿no? En cualquier momento. Entonces, yo creo que hay que apostar por el diálogo, por la convivencia entre los pueblos y por el bienestar de todas las sociedades, ¿no? Y dejarse de políticas militares y de bloques y estas cosas que parecía que estaba ya superado, pero que desgraciadamente se ha visto que no, que la OTAN sigue siendo, pues eso, una alianza para la guerra, no para la defensa. El problema es ese, que quieren ser cada vez más fuertes y tener mejores armas, y España se ha sumado a esas exigencias y creo que como somos tan chulos, hasta creo que nos vamos a pasar ya del 2% que nos estaban exigiendo. Sí. Es decir, que manda narices. Y encima con un gobierno de los más progresistas que hemos tenido en la historia, que también tiene narices. Roby. Sí, no, digo que la vocación, no entro en el tema de los bloques o de los no bloques, pero aquellos que tienen vocación europea, la verdad es que no lo demuestran mucho, porque parece que como que el futuro europeo está ligado a la OTAN, y a la OTAN es lo que condiciona ese futuro europeo. Es decir, es que por lo menos en algunos, no sé, en Latinoamérica, por ejemplo, se plantea la multipolaridad, el de fortalecer Latinoamérica, que se independiente, pero es que aquí ni siquiera. Es decir, aquí no existe, digamos, es como que no se plantea realmente que ese futuro europeo desligado de Estados Unidos y la dependencia militar de Estados Unidos parece como no existiera. Y eso es lo que después termina generando conflictos como el que hay ahora, digamos, con Rusia, por ejemplo. Que no, entonces, realmente esto, en la medida de que no haya esa Europa que sueñan muchos, que esa Europa no tenga independencia real en lo militar, van a seguir pasando cosas. Los presupuestos van a seguir apuntando a eso y a no resolver los problemas realmente que tiene Europa, que son hoy por hoy los problemas sociales y los problemas de desigualdad y ese tipo de problemas. Bien, Antonio, ¿quieres apuntar algo más? Sí, ya para acabar, porque yo creo que ya lo hemos resumido, porque esto da para muchos programas, ¿no? Pero efectivamente, como dice Roby, parece un contrasentido que una alianza
o que en teoría la mayoría de países son europeos, pues la voz cantante la lleven los Estados Unidos, ¿no? Lo normal sería que Europa se hubiera ampliado con países europeos y hubiera desarrollado políticas de convivencia, de diálogo, de multiculturalidad, de reforzar sus economías y todo eso. Pero Estados Unidos, pues es Estados Unidos, ya se apañarán, ¿no? Europa tiene que mirar por sus intereses y sobre todo por la convivencia de sus pueblos, pero no dejar que sea Estados Unidos, que es el que quiere encabezar, digamos, el mundo y dirigirlo a su manera, que nos impongan ellos lo que tenemos que gastarnos en armamento, que nos impongan los precios del gas y se lo estemos pagando 2 o 3 veces a lo que se estaba pagando antes, justamente pues por una de sus aventuras que, como digo, es bastante arriesgada y peligrosa, que ha sido pues la de montar el conflicto o potenciarlo. Yo no sé quién lo ha montado, evidentemente, pero lo que hay que hacer es quitarle leña al fuego y no echarle más. Y apostar por el diálogo. Y claro, mientras esté ahí los Estados Unidos con ese espíritu belicoso que le caracteriza desde que existen, ¿no? Porque mira que son muchísimas guerras en las que ha intervenido, si no las han montado directamente, y en todos los sitios ha quedado la cosa peor de lo que estaba antes de llegar ellos, pues ahora estamos en otro conflicto que, pues, como estamos comentando, pues puede ser muy, muy peligroso, sobre todo para los pueblos de Europa, claro, porque Estados Unidos queda muy lejos. Las consecuencias las está pagando Europa, tanto en problemas que vamos a tener por suministros energéticos este invierno, que ya empieza en muchos países, como por el riesgo de una confrontación que puede ser muy peligrosa para la vida y para los derechos de todos los pueblos europeos. Así que muy mal vamos. Robbie, ¿algo más que...? No, yo hablando de presupuestos, porque como el tema es presupuestos, está bien, es el del Estado, pero quería hacer un apunte con respecto a lo que es el presupuesto municipal, que es el que nos toca más de cerca. Y va en el siguiente sentido. Bueno, también veo en las redes sociales que esto, que el otro, boom, boom. Parece que el debate más importante que tenemos en esta ciudad es el tema si a algunos les gusta la plaza y a otros no, digamos. Y eso parece que es lo que tiene Valencia para exportar, porque reciben premios por cómo se está desarrollando todo esto y demás. Y bueno, y parece como que no hay conciencia de que la pobreza ha crecido en proporción geométrica en Valencia. Y que, por ejemplo, un turno en servicios sociales que antes te tardaba 4 días, ahora te tarda 2 meses. Y la respuesta es, como decía Antonio en otros, bueno, es que hemos aumentado en esto, en esto, en esto. Pero claro, no ha aumentado en proporción a la crisis que hay hoy en día. Entonces, claro, esto está bien, es un debate que se instala en la gente que eso está bien, la plaza está linda, quedamos bien con la gente que viene de visita, el que tiene tiempo y dinero para ir a gastar, lo disfruta enormemente. Pero sigue estando ese 30% de la población que está realmente jodida. Entonces, tenemos un gobierno progresista también, de izquierda, no dudo de la buena voluntad de la concejala de Servicios Sociales, en absoluto, pero digamos, lo que está claro es que esto hay que replanteárselo absolutamente, cuál es el papel de los servicios sociales en una sociedad que se encamina cada vez más hacia la pobreza. Entonces, el debate, digamos, no es la buena voluntad que pueda haber o que pueda dejar de haber, o que si aumentamos 3, 4, 10, 15 puntos. El debate es que hay que replantearse en un ayuntamiento, que es el que tiene que estar al lado de la gente, cerca con la gente, y en este caso con un gobierno de izquierda, con los más vulnerables. Ese me parece que es el debate central. Yo ya la verdad que me da un poquito de coso cada vez que veo que el debate es cómo está la plaza o si se hizo un carril bici más, que me parece muy bien, me parece perfecto. Pero mientras nosotros seguimos durmiendo la mona, los sectores más vulnerables no encuentran las respuestas adecuadas y ahí le damos un caladero a la extrema derecha para que digan, es que por lo menos los españoles primero, que esto, que lo otro, y vayan empezando a fortalecerse en los sectores, digamos, más marginados. Entonces, hablando de presupuestos, yo quiero hacer un llamado para que cuando se vayan a tratar los presupuestos de este año, que se ponga esto realmente en debate. Es decir, decimos que queremos un ayuntamiento para las personas. ¿Pero para qué personas? ¿Qué personas se quedan fuera de esa mirada? Si se va a debatir estos temas de presupuesto, que se debaten en serio. Que se debatan en serio y que no se fijen en las estadísticas solo de si hoy aumentamos un puntito, que se fijen en las necesidades de la gente, en las necesidades que no se cubren. Por lo tanto, y en los servicios y en el modelo de funcionamiento de los servicios sociales. Porque parece que seguimos, que el modelo, digamos, sigue siendo el mismo. Sí, ponemos un poco más de gente que atienda, un poquito más de gente allá, acá, pero si hablamos de presupuesto, vamos a reflexionar un poco esto si somos de izquierda.
Incluso iba a decir, incluso cambiamos nombres de servicios y parece que hacemos algo, aunque reduzcamos personal, ¿no? Que también sabemos que ha pasado en alguna de estas secciones dentro de servicios sociales. No sé si queréis apuntar algo más. Por lo que estaba diciendo Robbie, al final el debate sobre presupuestos es el debate de lo que hacen con nuestro dinero, porque recordemos que el dinero que reparten en los presupuestos es nuestro, no se lo inventan ellos, ¿no? Hay que recordarlo, es decir, Sí. no es dinero que nos den, que la gente dice, joder, lo que está dando el gobierno. Bueno, está dando una parte de lo que recauda. La lucha es porque se reparta bien y ayude a los más necesitados, ¿eh? Y que sea proporcional inversamente, ¿no? a los recursos de la gente y de los barrios. Pues claro, sí, el centro de Valencia, ahí en 200 metros de distancia, pues tienes la plaza del mercado, la lonja, la plaza de la reina, la plaza del ayuntamiento y luego en el resto de barrios no hay calles y plazas. Claro, es que es una desproporción de inversiones lo que se lleva al centro a lo que se lleva en esos barrios donde no pasa nunca ningún turista y parece que si no pasan turistas ya ahí no hay gente, ya no hay problemas ni hay nada que arreglar. Y es al revés, es en los barrios donde realmente hay muchísimos problemas de marginalidad, de pobreza, de falta de servicios, de Claro, pero locales, eso no está en el escaparate para de ganar campos de deporte, todo eso lo sufren los barrios, no lo sufren la plaza del ayuntamiento, que está quedando preciosa, sí. Pero la plaza del ayuntamiento es un lo que se puede escaparate hacer. total. Es decir, lo ven en todos lados y... Sí, no, bueno, por lo que estábamos diciendo y por lo que hablabais de falta de servicios. Estos días estamos hablando aquí, ya hablamos el viernes pasado de ese intento de municipalizar o remunicipalizar el equipo de intervención familiar del Ayuntamiento de Valencia, que se está haciendo sin los trabajadores, sin contar con los trabajadores que llevan 20 años ofreciéndose ese servicio y que va a dejar tiradas a casi 200 familias porque no van a contar con esos profesionales que, como dicen, son unos profesionales que están especializados en ese punto, ¿no? Claro. Es que las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien. Pero sobre todo contando con la gente que trabaja en esos departamentos, ¿no? Y bueno, no solamente lo de servicios sociales, ya aquí a lo largo de los años hemos ido viendo, por ejemplo, en la MT cómo se están ganando, por cierto, algunos juicios de servicios y faenas que estaban desempeñando empresas externas, ¿no? Y se está consiguiendo en algún caso, pero con juicios y con mucha pelea, que esa gente pues le hagan un contrato y que encima pues que dependan directamente de la empresa municipal de transportes. Y esos dos ejemplos son una cosa para señalar, pero hay muchísimos otros casos donde se sigue apostando por externalizar servicios y nosotros ya desde hace mucho tiempo venimos exigiendo que se remunicipalice, que se vuelva a hacer público. Y que se haga bien. Y al decir que se haga público, no quiere decir que dirige al alcalde o el concejal, sino a decir público que también intervengan los usuarios y también, sobre todo, la gente que lo conoce porque está trabajando allí. Si no, no es público. Será municipal o será estatal y en vez de haber un gerente que depende de un consejo de administración, pues hay un gerente que depende del gobierno de turno. Pero eso no es lo que queremos. Queremos que la gente participe y decida. Muy bien, Robbie. Sí, que después otra cosa que no se tiene en cuenta en absoluto es que generalmente los más vulnerables sufren más que nadie la brecha digital. Y resulta que casi la mayoría de los trámites que hay que hacer, digamos, tienen tal complicación digital que para la mayoría de la gente les resulta imposible. Entonces, es una manera de sacarse el problema de encima, cuando a lo mejor tendría que haber en todos los barrios alguien del ayuntamiento que a toda la gente que no está en la brecha digital le pudiera... Y esto pasa con el bono de la luz, con un montón de cuestiones de este tipo, para reclamar, digamos, la renta esta, la que puso Pablo Iglesias, que hubo gente que se volvió loca para tener que resolverlo, después como siempre al fin te la rebotaban por una cosa, después no sabían cómo... Y hay gente que se quedó fuera simplemente por eso. La brecha digital tampoco existe, es decir, somos todos funcionarios que sabemos bien cómo se manejan los ordenadores y entonces ya está. Y el que no, que se apañe, que se joda. ¿Quiénes se joden? Los de siempre. Muy bien, no sé si queréis apuntar algo más, pero como decimos es un tema importante y que no debemos dejar de escapar porque estamos hablando de lo que hacen con nuestros dineros. Sí, en esa línea de lo digital, pues bueno, hay un proceso de eliminación de atención directa, atención a las personas y a las asociaciones, porque por ejemplo ahora ha mandado el ayuntamiento a asociaciones que pueden ser grandes y pueden ser muy pequeñas, que tengan poca gente, que incluso no tengan ordenador, que podría ocurrir, pues que a partir de ahora las relaciones con el municipio, con la administración, tienen que ser a través de la vía digital. Es
No te van a admitir, no hace falta que vayas allí a pedir nada ni a gestionar nada si eres una asociación, porque ya te han ofrecido la posibilidad de que lo hagas digitalmente. Es decir, que es una fórmula pues de ir hacia ese proceso. Claro, y no podemos estar denunciando a los bancos y a las empresas privadas que vayan en ese proceso cuando el sector público y municipal hace lo mismo. Es decir, no todo el mundo tiene por qué ser un águila del ordenador y de las redes. Hay personas, sobre todo por la edad y por su nivel cultural, que necesitan que haya un funcionario para que los atienda y les arregle las cosas, que para eso lo hemos pagado, estamos pagando nosotros al sector público. En eso es cuando apunto que los servicios sociales que tienen que replantearse absolutamente su papel, Os cambio de tema. Pues muy bien. La Unión Europea faculta a los gigantes de Internet para censurar información en crisis como la guerra de Ucrania. Antonio. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Tampoco nos acaba de sorprender mucho, ¿no? No nos acaba de sorprender porque, bueno, ya estamos viendo lo que está pasando y aquí tenemos nuestra famosa ley Mordaza que hablando. Pero bueno, estamos hablando de Europa, donde reinan las libertades y los derechos ciudadanos. Y entonces me parece un avance peligroso que se entre ya a censurar previamente. Es decir, lo que pretende la Unión Europea es que, como hay crisis y hay secretos militares que podemos perjudicar las políticas de nuestros gobiernos, pues que ojito con la información que se pone en Internet, porque facultan o le piden a las grandes empresas de estas de comunicación y de redes sociales que van a poder censurar, o sea, impedir o retirar que la gente dé su opinión o publique determinadas informaciones. Yo puedo entender que haya un celo por los gobiernos, ya que se gastan tanto en defensa, pues que nadie les pueda meter el dedo en el ojo. Pero claro, hay una presunción de inocencia y hay una libertad de opinión y de información. Después, todos los estados y la propia Unión Europea tienen recursos jurídicos y de todo tipo para, si alguien se ha pasado, pues que lo denuncien en los tribunales, se averigüe si esa información se podía publicar o no y que proceda, pero no como forma preventiva, que ya te pongan ahí la amenaza esa, la espada de Damocles, de que como te pases te van a machacar y no te van a dejar te lo van a retirar la publicación. Y eso me parece que aquí, que hemos sufrido tantos años de censura, que incluso, bueno, la gente, directores de cine, cantantes y tal, incluso se censuraban ellos mismos en previsión de que lo hiciera el gobierno, ¿no? Y la libertad pues estaba muy, muy limitada, y ahora que parece que avanzábamos hacia mayores cotas de derechos y de posibilidades de opinar y de informar, pues que quieran por uno y otro lado recortarnos, ¿no? Y bueno, es muy peligroso decir lo hacemos por el interés general o por lo que pueda pasar. Aquí tuvimos, como recordarán los más mayores que nos están escuchando, bueno, y los jóvenes también, ¿no? Hubo una ley de patada en la puerta, que era que si un policía o un funcionario público sospechaba que allí dentro se podía estar haciendo algo peligroso, y peligroso era todo lo relacionado con los de allá arriba, con ETA, ¿no? Entonces, de forma preventiva le podían pegar una patada en la puerta y ver qué estabas haciendo y detenerte. Y después ya te arreglarían la puerta. Se dieron casos de que rompieron puertas que ni siquiera estaban vinculadas con nada, ¿no? Que ni siquiera eran las que tocaban. Y en cualquier caso no se trataba de detener a la gente antes de que hubiera delinquido, ¿no? Eso es muy peligroso. Por tanto, aquí que tuvimos el antecedente de la ley de la patada en la puerta, que ahora tenemos la ley Mordaza, que es una versión un poco endulzada de aquella ley de patada en la puerta, pero que todavía tiene muchas lagunas, pues como digo, lo conocemos y tenemos razones de sobra para estar en contra de esta censura previa que quieren aplicar en Internet, que ya hay bastantes vigilancia y bastantes limitaciones dentro de las propias redes, ¿no? Entonces no veo que haya que poner una medida restrictiva más. Hay que estar en contra, me parece a mí. Roby. Criticamos con toda razón, digamos, a estados como el ruso, que ejerce la censura sobre las redes sociales, pero aquí somos democráticos, entonces se la damos a las corporaciones, que censuren ellos. Resumido totalmente. Resumido no se puede hacer, pero más claro tampoco. Muy bien, es que tampoco tiene mucho debate esta información, ¿no? No nos sorprende, pero es gravísimo, como decíamos, esta censura o esta posibilidad de censurar que ofrece la Unión Europea a estas grandes corporaciones sin intervención judicial en ningún caso. Sí, yo creo que
hay que estar por la libertad y la libertad no tiene limitaciones, tiene el uso correcto que se haga de ella, ¿no? Pero no puedes, por razones preventivas, recortar el derecho de la gente a manifestarse o a opinar y tal. Y bueno, menos mal que luego pues se va revirtiendo la cosa y la gente encuentra resquicios para seguir peleando y seguir informando. Por ejemplo, hemos visto el otro día en Irán como hubo gente que fue capaz de boicotear la televisión pública durante 1 minuto, 2 minutos y poner allí los mensajes de lo que estaba pasando y de las canalladas que se están cometiendo allí con la gente que se manifiesta, ¿no? Y bueno, China también ha ocurrido y tal, pero bueno, esos son los países donde no hay libertad, pero los que hay libertad, que se haga lo mismo, es lo que ya tiene narices, ¿no? Entonces tenemos que estar muy en contra. Y ya hay limitaciones en la red, es decir, que ya hay cosas denunciables, no es que sea perfecto, pero lo que no se puede hacer es permitir que den un paso más en ese control. Como tú decías, hay legislación y si no hay, hay que hacerla, porque claro, a mí me parece muy bien que se persiga a alguien que difunde fake news preparadas, etcétera, pero eso es otro ámbito, no es el de la censura previa, y mucho menos dársela a las corporaciones, mucho menos. Hombre, si por ejemplo tú ves que salen unos cantando, vamos a volver al 36 y tal, pues los jueces y tal que empiecen a... Claro. Pero ahí no. Bueno, ahí parece que van un poquito más lentos, ¿no? Pero bueno, hay que darles un voto de confianza, ¿no? Es una ironía, pero es cierto. Y bueno, una vez se ha cometido el delito, pues ya hay leyes y si no... Es que eso es arte, Antonio. Lo que no es arte es cuando tú rapeas contra el sistema. Eso es arte, lo de vamos a volver al 36. Eso es rebeldía, subversión. Eso realmente hay que promoverlo. Ahora si sale un raperito ahí no, eso no es arte, eso es propaganda. Propaganda, es ataque. Tiene sus cosillas, pues enseguida lo empapelan. Cuando está diciendo la verdad. Ahí viene la diferencia. No sé si cambiamos de tema y hablamos de otro que teníamos también apuntado por aquí. Hoy vamos rápido, como íbamos cortos de tiempo. Vaya, estamos apretando el acelerador. Vamos a acabar incluso casi que de la hora. Dice, España eisirá del Tractat de la Carta de Energía. Es otro de los titulares que tenemos por aquí. Antonio, a ti que te he visto preparar. Claro, como me ves aquí enfrente, me ves más cerca. Bueno, de todas formas le vamos a dejar tiempo a Robbie porque hoy vamos muy bien. Encima, claro, solo somos dos, pues también eso ayuda. No pasa nada, nos inventamos temas, que temas hay. La audiencia lo sentirá y lo sufrirá excesivamente, ¿no? En fin, bueno, pues a veces salen noticias que no son para cabrearse, ¿no? Que incluso pues puede estar bien. El problema había que preguntar por qué habíamos entrado en ese tratado de la Carta esta de la Energía. Porque en realidad es una carta, un acuerdo que lo que hace es proteger las inversiones en infraestructuras de combustibles fósiles, es decir, es una forma de que nadie se pueda meter con esas inversiones y el gobierno que se meta, pues esas multinacionales te llevan a los tribunales y los tienes que indemnizar. De hecho, España pues ya acumula unas posibles multas por encima de los 10.000 millones de euros, ¿no? Es decir, que si cualquier empresa que está instalando alguna estructura de estas macros que hacen para utilizar combustibles fósiles y alguna ley, alguna resolución piensas que les perjudica, pues como aquello del CETA y aquello que estaba cuando hicimos la campaña por esos tratados, que le da derecho a esas empresas a que te denuncien y encima van y ganan el juicio y los países tienen que indemnizarlos. Y entonces, pues salirse de ese tratado supone que renuncias a esa carta que protege a las empresas que apuestan por los combustibles fósiles, ¿no? Ya sea carbón, nuclear, bueno, cualquier tipo de estos combustibles. Entonces, ya que vamos lentos con el tema de sustituir esas energías contaminantes, por lo menos salgámonos de un tratado que lo que hace es castigarnos si le ponemos algún freno o esas multinacionales piensan que les estás perjudicando, que te puedan denunciar. Y bueno, parece que incluso es posible que toda la Unión Europea se salga de ese tratado. Igual es que quieren modificarlo y ver otra fórmula, pero vamos, le acusan de que no se está adecuado, no se adapta mínimamente a las conferencias que hacen los gobiernos del clima, en concreto aquí se habla del de París y tal, o sea que es que no cubre ni siquiera las apariencias y por tanto pues está desfasadísimo ese tratado y bien está que España, nuestro gobierno,
en este caso podemos decir nuestro, no nos avergonzamos de que haya tomado esa decisión de que hay que salirse de esa carta de la energía, porque está apostando por las energías fósiles y además incentivándolas. No es que tenga simpatía, sino que pone las condiciones para que tengan preferencia esas energías que aquí venimos siempre denunciando y luchando por que desaparezcan. Robbie. No mucho más que agregar, simplemente la Unión Europea te encorseta en algunas cosas. A mí me parece una barbaridad que temas como la energía, la electricidad sean privadas, es decir, como el agua, por ejemplo. Es decir, yo creo que hay cuestiones que deberían estar nacionalizadas y puestas solamente al servicio del interés general. Pero bueno, eso parece que no cabe dentro del marco de la Unión Europea. Y bueno, estamos donde estamos con la OTAN, estamos con que los servicios más elementales tienen que ser privatizados. Bueno, así estamos. Antonio. Sí, bueno, que aparte de la alegría por esta noticia, hay que seguir en guardia porque aprovechando también la guerra y la crisis que hay de suministros energéticos y el fin previsible del petróleo y eso que ya estamos viendo, pues hay espíritus, hay ideas dentro de la propia Unión Europea. No solamente es que se salen de este tratado, es que se contradice mucho con esas apuestas por retrasar el cierre de las nucleares o incluso centrales térmicas que ya estaban cerradas o a muy bajo ritmo, pues darles otra vez un poco de vida para compensar los precios del gas o la escasez y del petróleo, ¿no? Yo creo que hay que seguir apostando por las energías limpias y renovables y sobre todo por reducir el consumo, pero no por decreto o por estas tonterías que nos están diciendo. Decir, bueno, en Navidad sí se puede, pero luego después baja la calefacción o ducharos de 2 en 2, ese tipo de cosas. No, hay que ser un consumo responsable de la energía y acabar con el despilfarro. Y sobre todo que sean energías renovables y limpias. Y yo creo que eso Europa ahí tiene que estar a la cabeza, en la avanzadilla. No se puede volver ni a lo nuclear, ni al carbón, ni a estas energías que, por otro lado, es las que facilitaban la carta esta de la que nos hemos salido. Entonces, si nos salimos de una cosa, pues no la metamos por la puerta de atrás, aunque sea un proyecto europeo. Da igual, no lo impone nadie, pero si los propios países europeos apuestan por el desarrollo de estas energías a ser cerrada, ya tenían su fecha de caducidad, pues no aprovechen la crisis de la guerra de Ucrania y los suministros energéticos de gas y todas estas cosas para meternos la renovación o la ampliación de los permisos de funcionamiento de las energías contaminantes y peligrosas. Parece mentira que tengamos que estar recordando esto en 2022. Vaya, cuando ya todas nuestras centrales nucleares están prácticamente caducadas, algunas ya se les ha rebasado la primera fecha de cierre que tenían, se ha prorrogado ya por 2 veces como la de Cofrentes, y que algunas térmicas se apueste por darles producción a pleno ritmo, ¿no? Cuando también estaban condenadas y además había habido muchas protestas y habían hecho mucho daño en la vegetación y en los bosques de bastantes kilómetros a la redonda de donde están instaladas. No es una broma. Esto ya se sabía que era peligroso y contaminante. No podemos volver a eso. Robbie. No, más nada que agregar, me parece. ¿Y queréis hablar de inmatriculaciones? Era un tema que nos proponía Raquel Ortiz, que iba a estar aquí hoy con nosotros participando en la tertulia, pero finalmente no puede. Pero yo creo que algo podemos decir, aunque no esté Raquel Ortiz de Valencia Laica aquí con nosotras, Antonio. Bueno, eso no se lo dejamos a Rubí, que el Papa es el Papa es argentino y él conocerá más un poco de esas cosas. Pero bueno, sí, algo diremos. Robbie, ¿tú quieres decir algo de inmatriculaciones? ¿Inmatriculaciones a qué te refieres exactamente? De las apropiaciones que se hace la Iglesia de propiedades públicas, ¿no? De propiedades de todas. ¿Qué se puede decir de eso? ¿Que por qué tiene que estar exenta de impuestos y demás? Es decir, yo creo que se cae de lógica, es decir, y no es de las únicas cosas que se apropia las distintas iglesias,
porque digamos ellos tienen una capacidad para apropiarse cuidando a un viejito los últimos 2 meses o comiéndole el coco a la gente, y bueno, y parece que también le han sabido comer el coco durante años a los estados porque les convenía, y es lo que hay. Pero de eso, ¿qué más se puede agregar? Es que es tan lógico y tan, es decir, es tan ridículo que digamos que ellos no puedan, que ellos tengan ese privilegio. Antonio. Sí, yo creo que el tema este, que ya lo hemos tratado en varias ocasiones, pues es algo vergonzoso, ¿no? Que siga ahí el tema de que la Iglesia tiene atribuidos o adjudicados espacios y bienes que no le pertenecen, que nunca han sido de ellos, ¿no? Bueno, si es que hay alguno que sea de ellos, porque en realidad, pues todas las iglesias y todas las obras que se han hecho las ha levantado el pueblo con sus aportaciones y con su esfuerzo físico, ¿no? Es decir, que sea propiedad de la iglesia, bueno, pues podemos aceptar algunas, las catedrales, pongamos por caso, pero es que tienen fincas agrícolas, tienen escuelas, tienen un montón de sitios que solo aprovechando la ley que se hizo en tiempos de Aznar, que era presentar allí a un funcionario del obispado, no hacía falta que fuera el notario, ni el registro de la propiedad, ni ese tipo de cosas, decía, bueno, pues en tal pueblo tenemos tantas cosas y se las adjudicaban automáticamente. Y entonces, claro, son cerca de 1000, creo, todavía los sitios que quedan así, y en algunos casos hay vecinos y hay ayuntamientos que están reclamando esos locales porque son del pueblo, son pues la escuela y la casa del maestro, fincas agrícolas, parques, es decir, cosas que son de todos los vecinos y que sean propiedad de la iglesia porque se les ha ocurrido a esta gente hacer una ley para que se lo puedan apuntar, me parece vergonzoso. Y claro, llevamos ya un montón de años. Yo creo que el gobierno tenía que haber dado pasos más decididos para solucionar ese problema. Ese y el de cobrarle impuestos, por ejemplo, por todas sus propiedades, como pagamos todos. Todo el mundo paga contribución, aunque sea una asociación cultural o una ONG o lo que sea. Tú tienes un local y si por fortuna has podido comprarlo con las ayudas de la gente y todo eso, muchísimos esfuerzos, pero tú pagas el IBI como todo el mundo. Claro, pues la iglesia, ¿por qué no? Pero además es que estamos hablando de propiedades que generan mucho dinero. Claro, tú ves en los centros de las ciudades más importantes manzanas enteras que son de la iglesia. Eso genera muchísimos beneficios y tiene muchísimo valor. Y de vez en cuando, pues como los conventos ya hay menos vocaciones y hay menos monjitas, pues en una provincia hay 3 conventos, juntan a las 15 monjas que quedan en uno y los otros 2 los venden porque son zonas edificables muy golosas y eso da muchísimo dinero. Y claro, luego tenemos que estar pues poniendo casillas y ayudando y tal. Y luego dice la iglesia que todo lo que saca es para ayudar a los pobres y luego, por ejemplo, vas a Cáritas y otras instituciones y resulta que la aportación de la jerarquía eclesiástica es mínima. Es decir, se nutren de aportaciones particulares, de empresas, de sociedades y tal, pero la iglesia no aporta la mayoría del presupuesto. Donde se aporta la mayoría del presupuesto es algunos medios de comunicación que tienen y que los utilizan para dar caña a todos los avances públicos, ¿no? Pongamos la 13 y algún Radio María y cosas así. Ahí sí que invierten muchísimo dinero. Y luego, por otro lado, pues está el tema de muchísimas propiedades que, como son bienes artísticos y son patrimonio nacional, pues está claro, entre todos tenemos que protegerlos. Pero claro, luego las entradas que se cobran por visitar esos monumentos no van a Hacienda, que sería lo lógico. Es decir, si Hacienda paga las obras o paga la restauración, que somos todos los de Hacienda, nuestros puestos, pues luego lo que se recaude por visitas y tal, que vaya también para redistribuirlo a la gente más necesitada. Entonces me parece que hay mucha hipocresía y mucho miedo en dar pasos hacia la laicidad, o sea, que el Estado no tenga ninguna confesión ni que favorezca a ninguna iglesia. Que por otro lado, como ya se comenta, parece que lo que están haciendo es lo contrario de lo que debían. Ahora ya reconocen que hay otras confesiones aquí funcionando. A la multi, ¿no? Van a la multi. Y ahora es multirreligiosidad. Ya creo que Murcia es la avanzadilla, donde ya hay varias escuelas que también van a dar islam. No solamente van a dar religión católica, sino también islámica. A mí me parece muy bien que la gente, bueno, me parece regular que la gente todavía crea en esas cosas, ¿no? Pero bueno, está en su derecho. Pero no es para que un sistema público de enseñanza forme o dé lecciones de ninguna religión, que la gente en su casa o en su asociación o donde toque, pues allá haga las misas y las
procesiones que quiera y tal, pero no que sea con presupuestos públicos, en una sociedad que mayoritariamente ya no es religiosa, o por lo menos no es practicante. Eso se tiene que transformar en leyes y en decisiones que, como digo, no está sucediendo a pesar de que llevamos ya 40 años con mayoría de gobiernos socialistas. Ha habido gobiernos del PP, pero mayoritariamente sigue ganando la izquierda, entre comillas, pero pretendidamente izquierda, que ha tenido muchísimos años para abordar estos temas. Y el de las relaciones con el Vaticano, pues no digamos ya nada. También también es una rémora que se arrastra desde los principios de Felipe González y tal, que la gente estaba pidiendo que no se tratara igual al Vaticano, que tuviera esos privilegios, que no tuviera ningún reconocimiento oficial, pero aún no se ha hecho ni se ve en vías de que se vaya a hacer. Entonces, yo creo que todo este proceso el gobierno tendría que dar un paso adelante y solucionarlo cuanto antes. Robbie. Sí, que exista la asignatura de religión en la escuela pública te lo pinta todo. Es decir, ¿por qué tiene que el Estado, digamos, dar religión? A mí me parece perfecto, yo respeto todas las religiones, respeto absolutamente, pero ¿por qué tiene que el Estado poner dinero ahí? Es que no lo entiendo. No, realmente no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica. Bueno, y aparte de eso, no solamente se da religión. Luego tenemos capellanes y capillas en un montón de instituciones públicas. Es decir, universidades, hospitales, cuarteles, un montón de cosas, de servicios, de donde hay gente que pagamos con nuestro dinero. Que pagamos con nuestro dinero. Igual que se pagan con dinero los profesores de religión, que los elige el obispo, pero lo paga Hacienda, ¿eh? Entonces, claro, se paga con dinero público y luego ellos se dicen, pues este hombre está mancebado, es su léxico, no lo digo yo así, ¿no? O ha pecado y tal. Y entonces dicen, pues hay que despedirlo. Pues esa indemnización y esos salarios van a cargo del gobierno, ¿no? Pero quien pone trabas a su contratación y quien realmente firma los contratos es la iglesia o el obispado de cada provincia. Entonces, es otra incongruencia, es otra rémora que el gobierno socialista no quiere abordar. En fin, como veis, pues el tema de las relaciones con la cosa divina pues van terriblemente mal, ¿no? Y hay mucho miedo a tocar esas cosas. Y de hecho, podemos verlo por nuestras calles, la gran cantidad de centros concertados que son religiosos, que es también, pues estamos contribuyendo a que se forme de determinada manera a nuestra juventud. Y además que para más Inri tenemos el colegio mayor del otro día, el de los bestias estos, ¿no? Que es de una institución religiosa. Y encima pues tendrá sus ayudas y sus subvenciones. Totalmente bochornoso. A mí me parece que hay que desvincular las religiones o las creencias de cada uno de la cosa pública, de los servicios y de la enseñanza y de todo esto. Y en ese sentido, pues por eso hoy había puesto aquí la compañera Raquel, pues el tema de las inmatriculaciones, porque parece que van a hacer algún acto de protesta o para ver si animan al gobierno a que tome medidas. El lunes, si todo va bien, la tendremos en la tertulia, nos está diciendo. Tenemos una llamada. Buen día, buenos días. Buenos días, salud. Salud, Boni, dinos. Bueno, ¿quién no sabe que la religión es el control social perfecto? Sí. Todos los pastores, el Estado y la Iglesia es la misma cosa, ya no lo dijo Bakunin. O sea, ¿qué podemos esperar? Y la apropiación que han hecho de todos los bienes públicos, en mi pueblo hay dos iglesias y 2 casas y terrenos, que no han hecho ellos nunca nada. Incluso yo tengo años y mi padre ha ido a trabajar a esos sitios gratis, lo obligaban. Muy bien, Boni, lo dejamos aquí, volvemos a la mesa y te voy a pedir que cuando llames por teléfono que le bajes la voz a la radio porque si no se nos acopla un poquito por aquí, ¿vale? Ahora se acopla también, no, ahora estoy más retirado, ¿no? Se escucha, se acopla un poquito, pero muy bien, se ha entendido lo que querías decir. Ahora te dicen por la radio, ¿vale? Vale. Un abrazo, salud. Yo lo que... Antonio, Robbie, ¿queréis decirle, Robbie? Yo simplemente una cosa, bueno, yo soy ateo,
pero quiero decir que tampoco me meto el que quiera creer o que tenga religión, siempre quedará Maradona por ahí, si hay que creer, ¿no? Sí, me parece, bueno, en realidad soy de la iglesia, eso lo sabes tú, pero no lo digas, soy de la maradoniana, soy de la iglesia maradoniana, pero bueno, independientemente de eso, che, no me reveles mi vida íntima, yo estoy independientemente de mi pertenencia a la iglesia maradoniana, lo que quiero decir es que, bueno, que sí, que a mí me parece respetable, ¿viste? Si la gente cree en Dios o cree en la Pachamama, o qué sé yo lo respeto. Está ligado, digamos, a ciertas culturas, y que ya son esas culturas las que tendrán que ir llevando la cosa hacia un lado u otro, ¿no? Pero, digamos, el Estado no tiene que permitir que haya ni una capilla, ni absolutamente nada en ningún lugar que pertenezca al Estado. Es decir, en la universidad, no, ¿qué pinta? En los cuarteles, como decía Antonio, ¿qué pinta? Es decir, no, que lo hagan de forma privada, que se junten, que hagan lo que quieran, que crean en quien quieran. Yo te digo, creo en Maradona, y por lo demás, por lo demás ya está. No entrar en un debate, digamos, no voy a entrar como ateo a un debate religioso con ellos. Cada uno, ¿viste? Pero que no jodan, que no utilicen el dinero que es de todos. Nosotros la iglesia maradoniana la financiamos con nuestros propios recursos y no pedimos nada al Estado ni queremos reconocimiento estatal. Muy bien, como dijo mi hija, yo creo en las sirenas, no ni... Las sirenas, pero no lo de la policía. No las de la policía. Le dijeron, como no... Es que esto lo voy a contar porque... Cuéntalo. No, pues como son los niños, le dijo uno, como no van a clase de religión, le dijo, tú no vas a clase de religión porque tú creerás en el demonio. Le dijo, ¿yo qué voy a creer en el demonio? Que yo creo en las sirenas, que lo he visto en un documental que existen. Hombre, claro, sí, hay películas y todo sobre ello. Exactamente. Más pues lógico es creer en las sirenas, además son guapísimas. Se nos acaba el tiempo, al final, sí. se nos acaba el tiempo y tenemos convocatorias que recordar, aparte de la convocatoria del 15 de octubre en Madrid, en defensa de las pensiones y los salarios dignos y los servicios públicos dignos. Aparte de eso hay más convocatorias, ¿no, Antonio? Bueno, yo daré las mías, dirán que soy un egoísta, pero no doy para más. Pero bueno, tú seguramente que tienes alguna que se me quede a mí. Pero bueno, siempre que puedo doy todas las que conozco, no solamente las nuestras, ¿no? Pero en concreto yo venía a recordar lo de mañana, que nos vamos a Madrid, mañana que es sábado 15, como todos sabéis, y vamos allí a dar un paso adelante en la defensa de todos los servicios públicos y de todos los derechos, ¿no? Y por otro lado, pues decir que esta tarde, y recordar que estamos hablando del viernes 14, esta tarde, del 14 a las 19 horas, pues en el Ateneo Libertario al Margen, en la calle Palma 3, vamos a volver a esas citas que tenemos cada mes con el cine de calidad y con la investigación del arte cinematográfico, ¿no? Vamos a pasar, en este caso, de esta tarde, cine underground norteamericano, de 1946, creo, hasta el 60 y tantos. Varios cortos experimentales que serán presentados y comentados por un compañero que tenemos que él también es realizador de vídeo y de cine y tal, o sea que es bastante conocedor de toda esta historia y si puede, pues nos va introduciendo cada uno de estos cortos que, como digo, son muy interesantes. Entonces, pues nos vemos allí esta tarde, viernes 14 a las 19 horas. Y por último, pues decir, como ya está por ahí por las redes y ya me ha comentado mucha gente que me encuentro, que ha salido la revista del Margen de otoño. Tiene un dossier sobre burocracia y control social. Y bueno, pues a partir de este momento ya empieza a salir por correo a los suscriptores a su domicilio y también lo estamos llevando pues a los puntos de venta habituales. Radio Clara ha tenido suerte y ha sido uno de los primeros, o sea que ya podéis pasar por aquí a recogerla, o por el Ateneo, por la CGT, por el resto de puntos donde se vende esta extraordinaria revista que, como digo, este número, el dossier central, va sobre el tema tan importante del control social que hoy ya ha salido en varios aspectos, ¿no? En las redes y todas esas cosas. No estamos hablando de futurología, sino del presente. Así que animarse y a leer y a colaborar, que ya sabéis también que se puede escribir. Y nada más por mi parte. Roby, ¿tienes alguna convocatoria por ahí? No tengo ninguna porque la que tengo no es pública.
Entonces nos vamos. Yo recordar que mañana 15 de octubre, para los que se queden aquí en Valencia y no pueden asistir a la manifestación, que desde la repartidora va a haber un encuentro de trobada amb Magali Pino Ordóñez i Àngela Susana Castellano Montoya, defensores dels drets humans de la terra i del territori. Dissabte 15 d'octubre a les 12 hores a l'Ecomaclet. És la convocatòria que ens envien ens arriba a nosaltres desde la repartidora, y que también mañana 15 de octubre hay convocatoria de pobreza cero. No recuerdo ahora, estaba buscando si encontraba la convocatoria concreta del 15 de octubre aquí en Valencia, pero me está costando. Así que la gente que busque en las redes que la encontrará. Y en principio nada más, que lo dejamos por aquí. Misión cumplida, hemos llegado al final. Y que nada, que muchas gracias tanto a Roby Bertassi desde Rusafa Radio como a Antonio Pérez Collado desde CGT y el Ateneo Libertario al Margen por estar aquí. Salud y que hasta la próxima. Un abrazo. Mucha salud y hasta la próxima. Un abrazo, Antonio. No puedo ir a Madrid mañana, pero... Bueno, la próxima vez. Estaré pendiente de Réjale a Maradona. Que vaya muy bien y... Que Maradona nos proteja. Hasta luego. Salut. Lliure Directe Radio Clara. I jo m'acomiade ja fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe Radio Clara. Salut i fins dilluns.